Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Es un placer estar aquí con ustedes todos esta noche. Vamos a tomar la parte 2 hoy día del Shabbat o el día de reposo. Dios me ha inspirado a mí de hacer unas partes más. Yo creo que vamos a hacer 3 partes más. Y la razón que Dios me inspiró a esto, hermanos, y yo sé que quizás esto no está pasando en todos lados, pero yo estoy seguro y confío en Dios de que esto va a ser útil para muchos de sus vidas, porque he visto un patrón. Cada vez que pasa el tiempo siempre se trata de revivir y resucitar doctrinas extrañas y malas que no vienen de Dios, sean gnósticas, sean legalistas, sean lo que sea que te quite el enfoque de solamente Cristo Jesús. Que lo que hemos leído en la Biblia, lo que hemos leído de la Escritura, sabemos muy bien qué es el propósito. Yo no puedo decir por alguien que no ha leído la Escritura, como yo la he leído, o como otros hermanos la han leído, que verdaderamente han puesto años y años en estudiar para poder entender nuestro Señor Jesucristo. Especialmente, hermanos, uno no puede hacer una decisión y tomar una decisión súper radical si recién tienes 2 o 3 años en la fe. Eso sería algo inútil, sería algo que viene y nace el orgullo. Yo ahí tengo un video que se llama No un neófito, y muchas veces personas celosas y religiosas usan esa palabra de Pablo a Timoteo para menospreciar a los que no tienen años como ellos, o los que recién no se han, los que recién no se han leído la Biblia completa. Pero lo que no se dan cuenta, hermanos, si tú lees ese contexto, y tenemos ahí el video, no un neófito, se refiere a una persona que es fácilmente capturada por el enemigo a través de la debilidad del orgullo. Y por eso no puede ser un nuevo creyente. Un nuevo creyente no puede enseñar. Un nuevo creyente no puede instruir, porque no está en su lugar. Tienes que esperar tiempo. Tienes que esperar que Dios haga su voluntad en ti. ¿Entiendes? Y no un nuevo creyente porque, hermanos, los que hemos pasado por los rudimentos ya sabemos que el primer obstáculo de un creyente nuevo es el orgullo. Y justamente, ¿por qué? Porque está recién nacido nuevo y está súper fervoroso y celoso de las cosas de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, y puede ser fácilmente engañado porque no hay sabiduría, no hay madurez, tiempo, entendimiento en las cosas de Jesús. Entonces un nuevo creyente siempre tiene que estar bajo la supervisión de un creyente ya que está maduro en la fe. Yo he predicado muchas veces sobre no mirar a los hombres, hermanos, pero tenemos que tener un balance. Si Dios quiere, más adelante enseñaremos de eso, porque igual yo no puedo ignorar de que Dios usa hombres de Dios. No puedo hablar por todo el mundo, todo el que se llama pastor, obispo, diácono, presbítero o capellán, lo que sea. No puedo decir que todos son hombres de Dios, que Dios ha puesto, no. La mayoría se han autonominado. Pero sí hay hombres de Dios que van a guiar a las ovejas a buscar y a apoyar la salvación de ellos para que estén más firmes en la roca. ¿Me entiendes? Siempre mi problema en los videos que yo he hecho, hermano, ha sido el propósito de colocar tu confianza y tu fe en un hombre, y la quitas de Cristo y se la pones en un hombre. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Hermanos, estos videos los dejo acá para su propio beneficio, porque ahorita desafortunadamente está corriendo doctrinas muy fuertes, especialmente de judaísmo. Y siempre vienen personas que no tienen tiempo en la fe. Vienen personas que padecen del orgullo. Vienen personas que tienen debilidad con el yo, con el ego, ¿verdad? Entonces, este propósito es para enseñarte a ti quién es nuestro Señor Jesucristo. Hicimos ya un video de deberíamos guardar el día de reposo o el Shabbat. Lo hice con el hermano Miguel. Y doy gracias públicamente a nuestro hermano Miguel, porque él me apoya en la obra que estamos haciendo acá de querer amar a los hermanos, porque cada vez que vemos que hay perturbación de dejar a Cristo, sentimos el mismo celo que tenía Pablo y decidimos hacer algo, ¿verdad? Hablar, nuevamente volver a instruir en lo mismo que hemos hablado. Tengo que repetirme 100,000 veces más, hermanos, pero por lo visto es necesario.
Y los exhorto en el nombre de Jesús. Si ustedes son personas que quieren aprender y aprenden por este canal, ve todo el video. No seas ocioso ni perezoso. Tienes que ver toda la cosa para poder aprender completamente. Porque no podemos ser como los hermanitos que solamente danzan por versículos. Quieren las cosas fáciles. Quieren que tú le pongas la Biblia en sus manos fácil y le expliques toda la Biblia que toma años de estudiarla. Eso no va a pasar. Así se cometen errores. Y así se hacen prosélitos y sectas y no discípulos de Dios. Entonces, entremos entonces. Y hicimos esa parte, te recomiendo esa parte. Esa parte, derrumbamos los argumentos, sea si estás de acuerdo conmigo o no. Yo no interpreté nada. Yo lo único que hice es abrir la Biblia que tú nunca has abrido. La Biblia que tú nunca abriste, yo te la abrí. En los capítulos correctos, completamente en su contexto, y te enseñé lo imposible que es guardar el día de reposo, conforme a lo ceremonial. No te he enseñado lo que dice Jesús, no he enseñado lo que dicen los apóstoles, no he enseñado lo que dicen las otras escrituras. Solamente me enfoqué en el simple hecho, 2 horas de video, me enfoqué en enseñarles que el día de reposo, el séptimo día, no es un día solito por sí mismo, sino que requiere varias cosas extras para cumplirlo debidamente como Dios lo quiere. Entonces, si no has visto ese video, te lo recomiendo también, porque las personas quieren argumentar sobre el día de reposo. Bueno, argumentame el día de reposo, pero hazlo conforme como Dios lo puso. Y cuando se den cuenta de cómo Dios verdaderamente lo puso, y no solamente es un día de reposo, son varios días de conmemoración a nuestro Señor, y varios días de ceremonia, y varios días de reposo, porque no solamente es uno, te vas a dar cuenta que el día de reposo es imposible de cumplir. Te vas a ver contra la pared y vas a tener que escoger o apostatar contra nuestro Señor Jesucristo, o te arrepientes y vuelves a Él. 2 cosas. Y bueno, hoy vamos a la segunda parte del día de reposo, porque pasa algo, hermanos, que es muy interesante, que a mí me parece tan fácil de entender, pero bueno, vamos a explicarlo. Hay confusión de cuáles mandamientos nosotros deberíamos guardar. Incluso cuando yo empiezo a hablar de que no es necesario guardar los mandamientos, estoy hablando de los 10 mandamientos de la Biblia, las personas se ponen rígidas y se ponen temerosas y les da miedo lo que yo he dicho. Y obviamente es porque no tienen el conocimiento bíblico que deberían tener. Y hoy yo te lo voy a enseñar para que te des cuenta que no les he mentido. Vamos a verlo. Me voy a enfocar más que todo en el autor y el consumidor de nuestra fe, el Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesús, el que derramó mi sangre por ti y por mí, el que nos dio la salvación ante Dios Padre, el Cordero de Dios, el que nos dio y nos abrió la puerta a tener una relación con nuestro Señor. Me estoy enfocando en el que te dio la salvación. Vamos a dejar todos los argumentos fuera. Si tú no quieres tomar las palabras de nuestro Señor Jesús, tú no quieres tomar la salvación de Cristo. Entonces eso ya es otra cosa. Este video no es para ti. Tú simplemente eres una persona que quiere guardar una religión, la cual no salva. Entonces te recomiendo que te retires y vea tu religión. Ahora, las personas que verdaderamente aman a Cristo y quieren verdaderamente agradarlo a Él, porque el punto es agradarlo a Él. Te voy a enseñar cómo agradarlo hoy. Les voy a enseñar. Es necesario guardar los mandamientos, los 10 mandamientos y el Shabbat. Vamos a ver qué dice Jesús. Porque muchos cuando leen el Nuevo Testamento no saben identificar entre el Viejo y el Nuevo. Jesús nunca puede contradecir el Viejo. Hay 2 pactos, hermanos. El que no pueda entender eso, hay que estudiar la Biblia. El pacto viejo fue quitado por el nuevo. No puedes tener 2 contratos. Tienes que anular el uno para empezar el otro. Entonces, hay una confusión cuando Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Y también usan la escritura de Jesús diciendo eso, y también van a las epístolas de Juan, donde dice: el que le ama guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son estorbosos o gravosos. Debemos guardar sus mandamientos. Y automáticamente las personas que no tienen conocimiento bíblico, o pueden tener un poquito, pero les falta demasiado entender la palabra de Dios, porque no le han dedicado el tiempo necesario, automáticamente identifican cuando hablan de guardar los mandamientos como los mandamientos de las instrucciones viejas de Moisés.
el cual ni una vez Cristo Jesús mandó a sus discípulos a hacer tal cosa. Y eso se lo va a enseñar hoy. Y Cristo Jesús dijo cuáles eran sus mandamientos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes allá afuera, antes de que yo les lea toda la Biblia, ¿ustedes saben cuáles son los mandamientos de Cristo? Mayoría de ustedes no recuerdan mucho las cosas que están escritas en la Biblia, porque ustedes se dejan guiar por versículos. Ustedes no leen como si fuera una carta de amor para nosotros. Es una carta completa para nosotros, hermanos. No es solamente un versículo. Los versículos fueron agregados para ayudarte a estudiar la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿sabes cuál es el mandamiento de Cristo? ¿Sabes cuáles son los mandamientos? Porque es en plural, ¿verdad? Está en toda la Biblia. Y no necesariamente son los 10 mandamientos. Y se los voy a enseñar hoy. Y eso también incluye el día de reposo. Tengo varias prédicas que voy a hacer y les voy adelantando cuáles son los mandamientos de Jesús. Las razones por qué los apóstoles entraron en las sinagogas en los días de reposo. Cómo anduvo Jesucristo en el día de reposo y qué hacía, cómo Él lo cumplía. Y después vamos a usar otros libros históricos que confirman lo que estamos hablando. Y recuerden que yo nunca les voy a interpretar lo que estoy hablando. Es literalmente, les estoy enseñando teoría, no les estoy interpretando nada. Les estoy recordando y les estoy pidiendo por favor que vuelvan a las Escrituras. Y no se dejen llevar muy fácilmente por alguien que piensa que sabe mucho pero no sabe nada. Como Pablo dijo, algunos dicen ser doctores de la ley pero no saben lo que asumen, lo que dicen ni lo que están enseñando. Haciéndose maestros. Y van a acarrear más condenación sobre sus almas que lo que esperan. Okay. Una de las cosas que quería decir. Más adelante vamos a hablar del libro de Jubileos. Muchos han leído el libro de Jubileos y no lo han entendido. Jubileos es básicamente un Génesis pequeño, ¿verdad? Y justamente tengo aquí un dato histórico en mi computadora del libro de Jubileos. Y dice, el libro de Jubileos, también conocido como el pequeño Génesis y el Apocalipsis de Moisés, se abre con una extraordinaria afirmación de autoría. Se atribuye a la mano misma de Moisés. Escrito mientras estaba en el monte Sinaí. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿verdad?, de qué hizo Moisés 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí, antes de que se hicieran el becerro dorado. ¿Qué hacía Moisés 40 días y 40 noches? Escribiendo Jubileos, hermanos. Muchos no saben ustedes de eso. Y aquí yo tengo Jubileos. El libro Jubileos, yo creo y quiero pensar que es el más auténtico que hay. Y justamente está el dato histórico en el libro, en esta parte, donde testifican literalmente, esta es la historia de la división de los días de la Torá. Y la Torá no significa, las personas se confunden con el nombre Torá. Torá significa instrucción. Dios dio muchas instrucciones desde el inicio de la creación de la tierra hasta lo último. No es que es una ley, una Torá, no, el Torá significa instrucción. De los días de la Torá y del testimonio, de los acontecimientos de los años, de sus años y los ciclos de 7, los 7 ciclos de un jubileo, celebraciones del pacto y sus Shabbats, que son días apartados para Dios, de sus jubileos a lo largo de todos los años del mundo, cuando le habló a Moisés Dios en el monte Sinaí, cuando subió para recibir las tablas de la Torá, la instrucción en el momento que Dios sacó al pueblo de Israel fuera de Egipto, cuando le dijo, sube a la cima de la montaña. ¿Y por qué menciono este libro, Jubileos? Uno, porque Jubileos es uno de los libros más auténticos, más que Génesis, yo diría, porque a Génesis le faltan muchas partes, y estoy hablando del Génesis de la Biblia. Ahora, el libro de Jubileos habla todo lo que Génesis habla, pero da más detalle, que muchas personas no saben. Y es autenticado por la misma mano de Moisés. Dios personalmente se lo dictó a Moisés en el monte Sinaí, cuando estaba 40 días y 40 noches en el Sinaí. Muchos se imaginan que Moisés estaba orando o ayunando, glorificando a Dios. No, hermanos, estaba recibiendo literalmente toda la historia de la humanidad en ese momento. Y tomó 40 días, 40 noches. Todo lo que le dictó Dios está en Jubileos y en Hacer,
Jubileos es mucho mejor que Génesis. ¿Y por qué traigo Jubileos? Porque Jubileos habla del Shabbat y los mandamientos de Dios. Y quiero recordarles lo que les dije en el último video, que no lo acentué y no lo más importante, lo mucho más importante. Y recuerdo, hermanos, que yo les dije que las leyes que fueron dadas en el Sinaí fueron hechos para solamente los judíos. Hermano Alonso, ¿qué comprobancia tenemos de eso? Antes que me meta en los versículos. Bueno, uno, los judaizantes son personas muy particulares. Te sacan argumentos que no tienen validez. ¿Por qué? Porque se basan en una Biblia que ha sido mochada, ha sido adulterada y ha sido quitada mucha información de ella. Las Biblias de hoy no sirven, hermanos. Y para los judaizantes, les presento una Biblia verdadera judía. Esta se llama la Sefer Dabar, Aleph Tab, la Aleph Tab. Esa es una Biblia de Etiopía, también es hebrea. Hermanos, yo me he dedicado, y no les digo a ustedes porque no quiero alarmar a nadie, yo me he dedicado a estudiar las raíces hebreas también. Pero para mí eso no me aporta nada. Yo no me hincho porque yo sé las palabras hebreas y leo la Biblia en hebreo. Porque esta Biblia literalmente tiene todas las traducciones al lado. Las concordancias literalmente la tienen al lado de cada palabra. Así que si alguien se quiere jactar en la carne, por favor, hermanos, no vale y no tiene sentido. Ok. Así que aquí tengo una Biblia hebrea. Y la Aleph Tab, que es la palabra de Dios, esta Aleph Tab tiene jubileos, que es el resumen de Génesis de Moisés. ¿Y por qué tomo este libro? Porque Moisés lo escribió directamente, escuchando la dicción del Padre. Y si Moisés ha escrito jubileos y también hay un parte de Génesis, Moisés no se puede contradecir. Entonces, a los amadores de Moisés, que aman a Moisés más que a Cristo, aman los primeros 5 libros de la Biblia más que la gracia de Cristo, les vuelvo a recordar que Moisés dictó qué era el día de reposo y cómo era para el hombre y cuáles eran los mandamientos. Y nosotros somos gentiles, y aunque les duela en el alma que le diga la verdad, nosotros no podemos guardar esos días. 1, porque Cristo ya está. Y 2, porque nunca fue para nosotros. Y les dicto y les recuerdo. El libro de Jubileos, capítulo 2, desde el verso 29. Esto fue dicho de parte de Dios a Moisés, el mismo que dio los mandamientos en el Sinaí que ustedes tanto aman guardar. Al punto de decirle a las personas que no son salvos si no guardan el día de reposo. Ya hemos hablado del día de reposo, eso ya está fuera, pero vamos a ver qué dice Moisés, el dador de la ley de Moisés. Capítulo 2, 29, verso 29. Declaren y digan a los hijos de Israel, a la Torá, instrucciones de este día, que deben guardar el día de reposo, Shabbat, y que no deben abandonarlo por error de sus corazones, y que no es lícito hacer ningún trabajo al respecto que sea indecoroso. Lo mismo que dijo Moisés en Éxodo 20. Hacerlo por su propio gusto, y que no deben preparar nada de comer o beber, ni sacar aguas, o traer o sacar por allí a través de puertas de cualquier carga, que no habían preparado para sí mismos en el día 6 en sus viviendas, o sea, antes del día de reposo. Y no traerán ni sacarán de casa en casa ese día, porque ese día es más santo y bendito que cualquier día de los jubileos. En esto guardamos el día de reposo en los cielos antes de que se diera a conocer a cualquier carne para guardar el día de reposo en la tierra. Después dice, hermanos, Moisés dice, y el creador de todas las cosas lo bendijo el día de reposo. Pero no dedicó al respecto a todos los pueblos y naciones para guardar el día de Shabbat, sino solo a Israel, solo a ellos les permitió comer y beber y guardar el día de Shabbat en la tierra, en esta tierra donde vivimos ahorita. El libro de Jubileos es escrito por Moisés. Entonces, si el mismo Moisés dice esto,
y Dios le indicó las reglas estas porque queremos perseverar en algo que no es de Dios. Esto fue escrito por Moisés. No hay argumento. Porque la Escritura dice en Apocalipsis 2:9 que los que se dicen ser judíos y no lo son, así están muchos, queriendo ser judíos en la carne y nunca lo son, queriéndose comportar como el pueblo que sacó Dios de Egipto y no lo son. Ahí va el primer argumento, hermanos, el primerito. Vamos a ver qué más dice Moisés antes que me entre en los mandamientos de Cristo para los que verdaderamente quieren ser salvos, hermanos. Me voy a enfocar en el capítulo 6 de Jubileos, que es el pacto de Dios con Noé. Por si acaso, mis hermanos, si no hay entendimiento de esta parte, se los voy a decir. Dios tuvo varios pactos. Hizo un pacto con Enoc, hizo un pacto con Matusalén, hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé y después hizo un pacto con sus hijos y después hizo un pacto con Abraham y después hizo un pacto con Isaac y después hizo un pacto con Moisés y después volvió a hacer otro pacto más con su pueblo a través de los profetas, dando a entender el último pacto. Así que hay varios pactos. Hay varias instrucciones. Okay. No quiero que ignoren eso. Eso es algo literal. Lo puedes leer. Y si no lo has leído, léelo por favor. Jubileos capítulo 6. El pacto con Dios con Noé. ¿Cuándo salió del arca después del jubileo? Ok. Después de el diluvio, perdón, no el jubileo. El diluvio. Básicamente dice todo lo que dice Génesis. Que salió, lo bendijo y le dio nuevamente nuevas instrucciones. Antes no se podía comer carne, ahora puedes comer carne. ¿Ustedes sabían eso? Que ese es parte del pacto que hizo con Noé. Antes no se comía carne. Ahora, después del diluvio, Dios bendijo a Noé para que comiera. Ahora no solamente lo verde de la tierra, sino ahora también toda carne te servirá como alimento. Obviamente le dijo que no tomara sangre ni comiera carne sangrienta. Después que hace todo eso, y llegamos a la parte que está en Génesis, donde él le da la señal de nuevo pacto. Ojo, otro pacto más. Donde sale el arco iris. Como señal de nuevo pacto que Dios no iba a destruir la tierra más por el diluvio o por agua. Después dice, Él colocó su arco en las nubes como señal del pacto eterno, de que no volvería a haber una inundación en la tierra para destruir todos los de la tierra. Por esta razón, está ordenado y escrito en las tablas de los cielos que deben celebrar la fiesta de los 7 jubileos Shavuot. En este mes, una vez al año, para renovar el pacto cada año. ¿El pacto se renovaba? Wow. Ok. O sea, si no se celebra el Shavuot, y ahí va un judaizante, ahí está, Shabbat. No, hermano. No. Shavuot significa... Era siempre una fiesta judía para conmemoración para recordar al Señor. Y justamente era eso. La fiesta de los 7 Shavuots era para recordar que Dios hizo un nuevo pacto, puso el arco iris y que no hundiría más la tierra. Es una conmemoración a Dios para que recuerde su pacto. Y si tú estudias todo el Jubileos, que te da toda la historia desde Adán a Noé, nunca, ni una sola vez, se ha mencionado un día de reposo para guardar. Y estoy hablando, enfocándome en lo que dice la Biblia normal, porque yo me he leído la Biblia. Génesis nunca habla de eso, solamente que Dios santificó el 7º día.
y lo hizo santo. Eso es todo. La primera vez que se ve hacer eso es cuando Dios hizo su pacto con Moisés, cuando sacó el pueblo de el pueblo de Israel de Egipto y les dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, cuando recién vemos que no se podía trabajar si no morirías, tenía que guardar un día. Entonces, habiendo dicho eso, voy a entrar en la parte más tremenda y después entro en lo de Jesús. Y quiero que absorban toda esta información, hermanos, porque es súper importante. Nunca se mencionó acá, solamente Dios les dio una fiesta para recordar la misericordia de Dios y el pacto que Él hizo con sus hijos. Y era una fiesta judía que hasta hoy día la siguen celebrando las personas que son judaizantes, más que todo judíos. Y todas estas fiestas se celebraron en los cielos en el día de la creación hasta los días de Noé. Fiestas. Nunca se habla de día de reposo. Fiestas. Pero mira lo que pasó. Escucha esto, hermanos, y ve el paralelo de cómo, porque Cristo trajo la libertad que había traído. Y Noé y sus hijos la observaron durante 350 años, que son 7 jubileos, hasta el día de la muerte de Noé, cuando Noé partió. ¿Y qué pasó después de ahí? Y desde el día de la muerte de Noé, sus hijos las eliminaron hasta los días de Abraham y comieron sangre. Ese era el típico pueblo de Israel siempre, desobedientes hasta la T. Como lo que dice Pablo, es imposible agradar a Dios sin fe. La ley no es de fe, porque la ley es algo dado, escrito, forzado para ti. Y el ser humano nunca va a querer hacer algo forzado que Dios te mande, sino que Dios prefiere que una fe genuina nazca del corazón hacia Él. Eso es suficiente, más que todo el holocausto que tú le puedes traer. Pero aquí tienes otra evidencia. Lo eliminaron, o sea, wow, ¿cuántos años pasaron desde los hijos de Noé hasta Abraham? Largo tiempo. Eliminaron todo y empezaron a comer sangre. Le valió el pacto de Dios. Pero Abraham lo observó, y Isaac y Jacob y sus hijos la observaron hasta sus días. Y en sus días los hijos de Israel lo olvidaron hasta que lo celebraron nuevamente en esta montaña. Se les olvidaba. Y eso también Pablo lo dijo en la Odisea, que los mandamientos son demasiados y son fáciles de olvidar y fuertes de recordar. ¿Verdad? Y bueno, les digo esto para que ustedes vean el patrón de cómo se lo viven rompiendo los pactos de Dios. Y lo más importante de todas las cosas es la profecía que Dios dio en Jubileos, en el capítulo 6, desde el verso 30, y después ahí entro, hermanos. Dios profetizó lo que iba a pasar en el tiempo de venir. Este tiempo donde estamos viviendo. Escuchen lo que dice Dios. Después de todo lo que ha pasado, invalidaron su pacto no sé cuántas veces. Dice Dios. Y todos los días del mandamiento serán 52 días de Shabbat completos. Y esto hará que se complete todo el año 52 Shabbatots completos. Shabbatots no significa Shabbat, día de reposo. No se confunda, Shabbatot significa días o eventos diferentes al día de reposo. Y esto está en Levítico 23. En el último video lo hablamos. Hay muchos eventos que se llaman Shabbatot. Son días específicos que parecen el día de reposo, pero son días no solamente para reposar, sino se tienen que hacer cosas, ceremoniales, sacrificios. Entonces no solamente puedes tomar el día de reposo, como lo explicamos en el otro video. Tienes que tomar todo. Cuando guardas el día de reposo tienes que guardar los otros Shabbatots también. No puedes escoger solamente lo que tú quieres, ¿verdad? Y también el día de reposo con sus sacrificios, que son imposibles hacer hoy. Y después dice Dios, por lo tanto, está grabado y ordenado en las tablas de los cielos. Escuchen esto, hermanos. Y no hay negligencia en este mandamiento, ni en un solo año o de año en año. Y les ordeno a los hijos de Israel que observen los años según este cálculo. 365
74 días. Y estos continuarán un año completo, y no alterarán sus tiempos, ni sus días, ni los días de sus fiestas. Porque todo acontecerá en ellos según su testimonio, y no se quedará fuera ningún día, y no alterarán ningún día de la celebración. Pero si descuidan, escuchen esto, pero si descuidan y no los observan, de acuerdo a su mandato, hablando de los específicos días, años, estamos hablando del calendario de la luna, el calendario judío. Eso es otro detalle. Si no lo hacen de acuerdo a su mandamiento, a este mandamiento, exactamente los días que Dios puso, alterarán el curso de los años y todas las estaciones del año, y transgredirán su mandamiento. Y todos los hijos de Israel, escuchen lo que dice Dios, olvidarán y no encontrarán el camino de los años. Y olvidarán los meses, las estaciones y los días de los Shabbatots, y se equivocarán en cuanto al orden de los años. ¿Estamos viendo eso hoy? Muchos de ustedes no saben que vivimos en un calendario gregoriano, romano, pagano, donde el sábado significa Saturno. El sábado en inglés, de origen el dios romano Saturno, que significa Dios Saturnini. Cuando las personas guardan en su bendita ignorancia orgullosa el día de reposo, el sábado de nuestras fechas, estamos hablando que abre tu teléfono y mira la fecha donde estamos. Estamos en el 2023, en diciembre, bla, bla, bla. El momento que tú empiezas a guardar el sábado conforme al calendario que tú tienes en esta vida, estás guardando y adorando al dios Saturno, porque este calendario no es de Dios. ¿Cuántos días tiene el año, hermanos? ¿Cuántos meses tiene el año también? Los sábados donde adoran no son los sábados que Dios puso, porque los dos calendarios no se parecen. Y evidentemente en estos días no hay evidencia de un calendario excelente judío. No lo hay. Porque las personas se guiaban por la luna. La luna era la que decía las estaciones, los meses, y todo se guiaba por la luna. Y hoy día se perdió todo porque Dios lo dijo. Si Dios le dijo a Moisés, hermanos, el libro de Jubileos a Moisés, le dijo a Moisés lo que le dijo, ¿por qué perseveramos en algo que ya no puedes buscar ni encontrar la respuesta correcta? No tiene sentido. Aquí lo dijo Dios. Todos los hijos de Israel olvidarán y no encontrarán el camino de los años. Todos. Así que tú eres el único que has encontrado el día, y el año, y el mes. Y los días de los Shabbat se equivocarán. Olvidarán los días del día de reposo y Shabbat, y se equivocarán en cuanto al orden de los años. Porque yo sé, y ahora, mira, escucha, porque yo sé, dice Dios, y de ahora en adelante te lo declararé, y no es de mi propia invención. Porque el libro que está escrito delante de mí, y en las tablas de los cielos se ordena la división de los días, para que no olviden las fiestas del pacto, y caminen según las fiestas de los gentiles. Escuchen esto, y caminen según las fiestas de los gentiles tras de sus errores y tras de sus ignorancias. Dios ya sabía que todo el mundo iba a tomar el calendario de los gentiles, el romano, católico o gregoriano. Dice, porque habrán quienes harán observaciones de la luna, pero ella altera las estaciones y llega a tener de año en año 10 días menos. Por esta razón, los años vendrán sobre ellos cuando perturben el orden y hagan que un día abominable sea el día del testimonio, o sea, el día de las fiestas ceremoniales de los judíos, o el día de reposo, o los Shabbatots, que serían los días específicos de guardar días de reposo y hacer ceremonia
y sacrificios. Cambiarás, dijo el Señor aquí, cambiarán el día de testimonio verdadero de Dios por un día abominable, el cual lo han cambiado al sábado del calendario gregoriano, el cual cuando tú lo cambias al sábado y adoras, este es el sábado, este es el día de reposo, estás adorando a Saturno, el dios pagano de los romanos y de los griegos. Porque estás enfrente y adorando, estás venerando un día específico y es un día pagano. Delante de Dios es abominable. En sí, ya todas las personas guardan el día mal, porque tienen el calendario gregoriano. Todo este tiempo han estado guardándolo mal y han hecho abominación delante de nuestro Señor. Aparte que no lo cumplieron bien, conforme a Levítico 23. Y un día impuro como en un día de celebración santa lo cambiarán, y confundirán todos los días, el santo con el impuro, y el día impuro con el santo, porque irán mal en cuanto a los meses, los días de reposo, Shabbatot, y las celebraciones de los jubileos. Por esta razón testifico, por esa razón te mando y testifico que tú puedas testificarle a ellos. Porque después de tu muerte, tus hijos, después de la muerte de Noé, por lo visto, después de la muerte tuya, tus hijos lo alterarán. Tremenda simiente de justicia, siempre fue así, desobedientes. De modo que no harán que el año sea de 364 días solamente. Y por esta razón se equivocarán en cuanto a los días, los meses, las estaciones del año, los Shabbatots, que son las celebraciones específicas de eventos, y las celebraciones de Dios, y lo harán y comerán de todo tipo de sangre y de todo tipo de carne. ¿Correcto? Entonces, si Dios dijo todo esto, ¿por qué insistimos? ¿Por qué insistimos en guardar algo de que es imposible, no solamente bíblicamente imposible, conforme a los requerimientos del día de reposo? No solamente es imposible, porque tienes que hacer varias cosas, varias leyes y mandamientos en un solo día. Y para el colmo, cambiaron los días, las estaciones, los años y todo. Y Dios trató de una u otra manera de conservar eso. Y si tú miras en Jeremías 31, capítulo 31, ahí Dios dice de que Él haría un nuevo pacto, porque el pacto antiguo, tu pueblo lo invalidó. Nuevamente. Ahí está, hermanos. Eso se los leí en el último video. Porque invalidaron mi pacto. Entonces haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con los que saqué de la mano de Egipto, sino un nuevo pacto, donde derramaré y pondré mis leyes en sus corazones y en su mente. Y nadie le dirá a nadie como hacen ahorita: hey, tú tienes que hacer esto, hey, conoce al Señor, tienes que guardar. No, todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. ¿Por qué? Por el simple hecho que nos has perdonado nuestros pecados. ¿Por qué no mencionó un día de reposo? Ya les puse el primer argumento, hermanos. Vamos a entrar entonces, hermano Alonso. ¿Por qué Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos? Te voy a enseñar hoy cuáles son los mandamientos de Cristo. Y espero que después de esto sean diligentes y guarden los mandamientos de Cristo. Si tú te sientes incapaz, y lo quiero decir, te sientes incapaz y débil de no guardar, de tener que guardar los mandamientos, que son los 10 mandamientos del antiguo pacto, entonces te digo con mucha confianza que tú tienes temor de pecar. Significa que todavía en ti domina la carne. Significa que todavía tú piensas en solamente la carne
y no tienes la mirada puesta en el reino de los cielos y en las cosas espirituales y en las cosas del Espíritu de Dios. Temes la carne cuando Dios te libró. Hermanos, yo no estoy diciendo que la ley no es para alguien, pero yo voy conforme a la Escritura. La ley fue hecha para el transgresor, como lo dice la Escritura, no para el justo. ¿Tú eres justo? ¿Tú fuiste declarado justo ante Cristo? ¿Naciste de nuevo del agua del Espíritu? ¿El viejo hombre murió? ¿El nuevo hombre nació? Porque el nuevo hombre que nació ya no practica el pecado. Ya se enfoca en las cosas de Cristo. Entonces, si tú tienes temor del pecado, significa que tú todavía temes y no has sido perfeccionado en el amor. Porque eso lo dice Juan. El amor es la perfección de la santidad de Dios. Empecemos. Confusión. ¿Cuáles son los mandamientos que hablaba Jesús? Jesús nos mandó a guardar el día de reposo. Vamos a ver cómo mandó Jesús a hacer. Porque dicen, el que me ama guarda mis mandamientos. Así dicen los judaizantes. Tienes que hacerlo porque Jesús dijo que teníamos que guardar tus mandamientos. Vamos a ver de la propia boca de Jesús y de tus testimonios de sus apóstoles qué fue el mandamiento que Jesús mandó a guardar, o los mandamientos. Empecemos con Juan capítulo 14, verso 15. Aquí tengo mis notas. Importante. Desde el verso 15, versículo 15. Y el típico. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahí está. Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Esos son los mandamientos, los versículos que usan los judaizantes. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Contexto, hermanos. 2 testimonios de nuestro Señor Jesús. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. No lo ha dicho todavía, solamente ha dicho, obedezcan mis mandamientos. Y después el versículo 21 dice, los que aceptan mis mandamientos. ¿Por qué no dice los mandamientos del Padre? Porque dice mis mandamientos. Y los obedecen son los que me aman. ¿Ok? Versículo 23. ¿Cuál es tu mandamiento, Señor? Versículo 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Claro, Padre, aquí estamos para guardar tus mandamientos. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras son mías y lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Es decir, lo que dice Jesús es del Padre. Es ejecutado por nuestro Señor, el Padre. Punto. Ahí van 4 testimonios. El que me ama, me obedece. Y recuerden, mis palabras no son las mías, sino que provienen del Señor. El que no me ama, no me obedece. Esto va para los judaizantes. Te estoy preparando con las mismas escrituras que tú usas para revertirte la verdad, para que veas la verdad tranquila. Así que yo espero que cuando os ponga hoy este tema, que tú hagas lo que Cristo dice. ¿Y qué dice Cristo? Bueno, Juan 14, ¿verdad? Vamos al siguiente capítulo. Así soy yo. Yo leo los capítulos completos. Vamos al capítulo 15, el capítulo que le sigue. Voy hasta el verso 10. Vamos de nuevo. 5º testimonio. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya va Jesús, pero hermanos, les voy a entregar una perla hermosa. Ese versículo 10. ¿Por qué Jesús dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor? Y él dice, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando Jesús dijo Mateo, no he venido para anular la ley, sino más bien para cumplirla. Y de cierto os digo que ni una jota ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él nunca prometió que nunca pasaría la ley. Él nunca prometió que no pasaría la ley. Él prometió que pasaría cuando todo se haya cumplido. Así que ese argumento va por fuera. Si la ley se cumplió, se acabó. Porque eso lo dice la Escritura. Hasta que todo sea cumplido. Hermanos, nuestro llamado es obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, como Él también obedeció los mandamientos del Padre. Él obedeció los mandamientos del Padre. Lo que dice Mateo, Él tuvo que venir a cumplir la ley y obedecer los mandamientos del Padre. ¿Quién tuvo el poder para obedecer los mandamientos del Padre? Jesús. Y como Él obedeció los mandamientos del Padre, que es la ley, nosotros ahora debemos obedecer sus mandamientos, porque los mandamientos de Cristo y los de Padre no son los mismos. Porque hubo una cadena. Tuvo que venir Cristo para cumplir los mandamientos de su Padre, porque nadie lo pudo hacer. Y como Él obedeció y cumplió los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor, ahora debemos obedecer sus mandamientos para pertenecer en su amor. Así como Él obedeció los mandamientos del Padre. Es decir, ninguno de nosotros los cumplió, hermanos. Eso está en toda la Escritura. Ni uno justo. Nadie ha cumplido los mandamientos del Padre. Solamente un hombre. Y su nombre es Jesucristo. Y como Él fue el que los cumplió, Él toma el lugar. Ahora Él hace sus mandamientos porque Él fue el testador. Él fue el que cumplió. Cerró el contrato. Así que ahora obedezcan mis mandamientos. Hermanos, están aquí. Cuando obedecen mis mandamientos, permanece en mi amor. ¿Por qué no dice, y deberían obedecer los mandamientos de mi Padre como yo los obedecí? ¿Por qué no dice eso? Porque Él hace tanta énfasis en mis mandamientos. O sea, pero espera un momentico, Jesús, pero no, el Padre es más grande que tú. No, Él es el Padre. Él tuvo que obedecer sus propios mandamientos. Él tuvo que venir a cumplir la ley. Y cuando la cumplió, lo que dice Hebreo, cambio de sacerdocio, cambio de ley. El sacerdote cumplió. Entonces la ley puede ser modificada. Tan fácil de entender. Se lo repito una vez más para que lo capten y lo absorban. Versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cuando obedecemos los mandamientos de Cristo. Así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es como una cadena. Es lo mismo que dice la Biblia. Nadie puede venir al Padre sino por Jesucristo. Y nadie lo puede traer al menos por Jesús. Él es la puerta, la vida, el camino. Nadie puede sin Jesús. Como Jesús fue la entrada del Padre y Él cumplió los mandamientos, nosotros damos cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros obedecemos al sacerdote que tomó el lugar y hizo justicia cuando nosotros no lo pudimos hacer. Entonces, nosotros somos deudores a Cristo, como lo dice Pablo, y tenemos que obedecer a ese tremendo hombre y Dios. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedecí y obedezco los mandamientos de mi Padre. Y permanecí en su amor. Fue una cadena, hermanos, tan fácil de entender. Si no, Cristo en su sabiduría inmensa hubiera dicho, cuando obedecen los mandamientos de mi Padre, así como yo los obedezco, permanecen en mi amor. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo permanezcan en los mandamientos de mi Padre? Porque Él dice, no, yo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, porque es el único que puede obedecer los mandamientos del Padre. Nadie se encontró en la tierra que pudo obedecer esos mandamientos. Tan fácil de entender. Cuando obedecen mis mandamientos, yo pensaba que eran los del Padre.
Hey, hermano Alonso, pero esos son los mismos mandamientos, son los mismos. No, vamos a seguir leyendo. Cuando obedecen mis mandamientos, ya te he leído no sé cuántas veces que Jesús dijo, obedece mis mandamientos, obedece mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Ok, dinos cuál es tu mandamiento. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanecí en su amor. Ahora, como yo hice lo que ustedes no pudieron hacer, ahora obedezcan mis mandamientos. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es el mandamiento, Jesús? Me tienes hasta aquí. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos mandó? A guardar los 10 mandamientos. Retrocedamos al capítulo anterior. Si ustedes hacen lo que yo hago, verdaderamente me enseñan que me aman. Los que me aman hacen lo que yo digo. Pero han reemplazado a Cristo por el Padre. Son la misma persona, pero han reemplazado a Cristo con los mandamientos antiguos que Él nos mandó a hacer, porque Él los cumplió para que nosotros obedezcamos su nuevo pacto. El pacto tuvo que ser eliminado de una manera, hermanos, cumpliéndolo. ¿Por qué tú crees que Él se llama el Cordero Inmolado? El Cordero que tomó el pecado del mundo, el que derramó la sangre y cumplió toda justicia y pagó la deuda de la ley. Y tú la vas a ir a pagar. ¡Wow! No les deseo eso a nadie. Tremenda blasfemia. Ok. Hermanos, ¿cuál es su mandamiento? Hermanos, si Él lo dijo, Dios mío santo, no me digan que están así tan ciegos, que todavía perseveran y se le dan calambres en las patas por estar guardando algo que no pueden guardar. El amor es la perfección de toda santidad. Con el amor, cuando habita en ti, no puedes practicar el pecado, no puedes hacerle mal a tu prójimo, porque el amor, hermano, es perfecto. Tan fácil, escogen, no adulterarás, no fornicarás, guarda el día de reposo, pero no tienen amor. Mayoría de las personas que hacen estos mandamientos no tienen amor, son los religiosos, no satisfacen la fe de Cristo. Se los repito nuevamente, cuando obedecen mis mandamientos pertenecen a mi amor. Este es mi mandamiento, versículo 12. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Por qué no menciona Cristo los mandamientos del Padre? ¿Por qué no te pone y te circuncida a la Torá antigua y el día de reposo y todo el resto de los mandamientos y las fiestas? Porque te lo dije en el versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Es la única manera. Así como yo cumplí toda justicia y obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, no hay dos mandamientos. Cristo vino a cumplir y Él está esperando que tú cumplas con Él. Este es mi mandamiento. Ya, primer testimonio para que sigan jactándose de los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y es que lo dice en el versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Es el énfasis de Cristo. El que permanece en mi amor está conmigo. Permanezcan en mi amor, hermanos. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Que permanezcamos en amor. Que permanezcamos en su amor como Él anduvo en esta tierra. ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Yo le hago una pregunta por allá. ¿Cómo anduvo Él? Eso lo vamos a dejar para otro video. Ahí les dejo esa preguntita. ¿Cómo anduvo Jesús en el día de reposo? ¿Cómo lo cumplió? Permaneciendo en el amor, ¿verdad? Ahí está el capítulo 15. Clarito, más clarito que eso. Segundo testimonio. Desde el verso 16. Ya escuchamos el 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros.
Y ¿dónde están los 10 mandamientos? 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En el contexto del fruto duradero es que permanezcan en mi amor. Den fruto, hermano. Verso 17. Tercer testimonio. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? La Torá, los 10 mandamientos. 17. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. No se los hago tan fuerte, hermanos. Romanos capítulo 13, verso 8. No deban a nadie, nada a nadie, excepto el deber amarse unos a otros. Les repito, si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Wow. Entonces, cuando tú dijiste, Señor, el que me ama guarda mis mandamientos, me estabas diciendo, cuando me dijiste, ámense unos a los otros, me estabas diciendo a mis ojos ciegos que necesitan colidio. Le estabas diciendo que básicamente que si yo amo, yo cumplo con todas las exigencias de la ley de Dios sin darme cuenta. Sí. Exactamente. Se lo repito nuevamente. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo, hermanos? ¿Cuáles son? Pablo lo dijo. No se deba a nadie nada excepto el deber amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumplió con las exigencias de la ley de Dios. Y una de las exigencias era el día de reposo, brother. Fácil. Fácil. El simple hecho de tener amor, de permanecer en el amor de Cristo, cumple el día de reposo. Porque ¿qué hizo Cristo en el día de reposo? Pues los mandamientos dicen, no matarás, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos, hermanos, escuchen, estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos, porque estos vienen de los 10 mandamientos. Estos son los mandamientos de Éxodo 20. Y Pablo está seguro que dice, y otros mandamientos, por si acaso, si quieres seguir en la necedad. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que mandó Jesús cuando dijo, si me obedeces, si me obedeces, si me obedeces, este es mi mandato, ámense, este es mi mandato, ámense. ¿Por qué deciden todavía seguir como unos necios tercos en las cosas que no son de Dios? Van a hacer lo que Cristo no les mandó, lo mismo que pasó con los israelitas. Por ser unos religiosos fanáticos, van a hacer lo que Dios no mandó. Están comiendo sangre y carne en el espíritu, hermanos. El amor, versículo 10, el amor no hace mal a otros. Por eso, el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Segundo testimonio. Como yo le dije a una señora, ¿cómo yo voy a enfocarme en guardar 10 mandamientos cuando yo puedo amar? Y se hace así. Cuando Cristo derrama en mí la misericordia, el celo de Él, y se hace así. ¿Por qué? Qué gasto de tiempo, ¿no? Gasto de Biblia. 2 testimonios, así se cumplen las exigencias de la ley de Dios. Las exigencias. 11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Qué es urgente, Pablo? El amarse, el entender que tu exigencia de la ley se cumple en amor, lo que Cristo dijo. Yo no te traigo a ti lo que yo pienso.
Yo te dije de los propios labios de nuestro Salvador lo que Él quiere de ti. Vamos a otras escrituras que a los judaizantes les gusta usar. Las cartas de Juan. Pero a mí me encantan las cartas de Juan, me las he estudiado así. Las tengo aquí hasta de memoria. Vamos a empezar con 1 Juan 2:3. A mí un judaizante me sacó este versículo, donde dice, 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Básicamente me sacaron este versículo así, pácata, para que sepas que tú eres un mentiroso y no dices la verdad. Bueno, vamos a leer la carta de Juan completamente, porque nos pillamos y nos dejamos unos cuantos versículos fuera. Así son todo el mundo, incluyendo los cristianos de las cuatro paredes. Solamente te sacan versículos, no leen toda la carta. Pero bueno, vamos a ayudarlos a entender. ¿Es verdad lo que dice esta escritura? Vamos a seguir leyendo. Ok. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, así como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Se te olvidó el versículo después. ¿Cómo vivió Jesús? Si retrocedemos para Juan 14:15, dice, permanezcan en mi amor como yo he permanecido en el amor. Y hablaba tanto del amor, enfatizaba el amor. Ok, vamos a ver si nosotros obedecemos verdaderamente los mandamientos de Dios. Porque nosotros afirmamos conocer a Dios acá, pero por lo visto no obedecemos los mandamientos. ¿De qué mandamientos hablaba Juan? Vamos a ver, versículo 7. Después de justo del versículo 3 cuando habla, pues estamos seguros de que obedecemos sus mandamientos. El que afirma no conozco a Dios y no obedece los mandamientos de Dios. Ahí está, los 10 mandamientos, la Torah y el Shabbat. Bueno, versículo 7, hermanos, de la misma carta. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Principios bien atrás. Y si tú lees los pregoneros de justicia, ese es el mandamiento. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. ¿Dónde está aquí la Torá? Señor judío fariseo, cuando tú me saques a mí un versículo, espero que estés bien afilado como una hojilla en la palabra de Dios. Porque a mí estas cartas las tengo en memoria. ¿Cómo me van a sacar a mí un versículo semejante a este y no leen el resto de la carta? Se ven cuánto estudia la Biblia, o más bien están en el Google buscando versículos que digan que tenemos que guardar los mandamientos para comprobarlos. Tremendo error. Tremendo error. Así se hacen falsos maestros y falsos escribas que van a recibir mayor condenación. Les repito nuevamente, el versículo 7 interpreta el 3. Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que ha tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Entonces, ¿de qué mandamiento hablaba Juan? Conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El mandamiento antiguo es, ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Básicamente lo que dijo Cristo. Este es el mensaje que oyeron antes. Eso es como Jesús vivió. ¿Dónde está aquí la Torá y los 10 mandamientos? ¿Dónde una vez menciona Juan, al menos una vez en su carta, que son los 10 mandamientos del Shabbat? ¿Dónde? Claro, porque las personas confunden el Viejo Testamento, los mandamientos del Viejo Testamento del Padre, con los mandamientos de Cristo. Cuando vino Cristo, hermanos, y Él cumplió la ley,
Él tenía todos los derechos de modificar la ley porque Él era el Cordero inmolado que iba a cumplir la ley. Y eso lo dice Hebreos. Cambio sacerdocio, cambio de ley. Al fin vino el sacerdote de Melquisedec que hablaba David en los Salmos de hace mucho tiempo atrás. Tu sacerdocio es para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Nunca puede cambiar. Versículo 8. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. ¿Dónde está el Shabbat y los 10 mandamientos? Hermanos, yo aquí no les interpreto nada. Aquí yo les leo teoría solamente. Se los pongo como dice la carta de Juan. Me sacan a mí. No, es que tú no estás andando como Jesús anduvo. Wow, ¿es seguro? Yo estoy andando en misericordia y amor. Por eso es que estoy aquí haciendo este video. Por el amor que le tengo a las personas que no han entendido la verdad. ¿Dónde dice Juan que son los Shabbats y el 10 mandamientos? En ninguna parte yo creo que es. Versículo 11. Versículo 9. Si alguno afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Yo pensaba que era no guardar el Shabbat. ¿Es solamente odiar, Juan? Ok. Básicamente no tener amor. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. Eso es todo. ¿Por qué no habla del Shabbat? Claro, porque aquí dice, el que me ama guarda mis mandamientos, como lo dijo Juan aquí, el que obedece sus mandamientos. Dice, yo conozco a Dios, pues bueno, y no obedece sus mandamientos de Dios, es un mentiroso. Aquí te está diciendo cuál mandamiento él está hablando. Y también te leí lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué mandamientos están tratando de hacer a las personas guardar? Están tratando de esclavizar a los creyentes en Cristo, anulando su fe. Versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se le han enseñado desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento que fue enseñado desde el antiguo, desde el principio? Dijo Juan, ámense unos a otros. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se le han enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecen en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. 26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Haciendo qué? No enfocándose en lo que dijo Cristo, en lo que Cristo mandó que nosotros hiciéramos, sino que hay que guardar días de reposos y odien a sus hermanos. Ahí está el otro testimonio. Vamos al siguiente capítulo, porque yo no estoy usando versículos. A mí me sacan versículos de Juan. Vamos a buscar más testimonio. Primero a Juan capítulo 3, el siguiente capítulo que le sigue, desde el verso 3. ¿Qué dice? Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros como Él es puro. ¿Ok? Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Obvio. Ahí está, hermano, la ley de Dios. Claro, hermano, porque la ley fue hecha para el transgresor. Claro, el que vive el pecado tiene la ley en sus hombros porque fue hecha para el transgresor. Y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados. O sea, vino a quitar, nos renovó, nos hizo nacer nuevo para que no tengamos que vivir en las tinieblas, para no violar la ley, libres de los mandamientos. Vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en el pecado, en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie os engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. La ley fue hecha para el transgresor, no para el justo.
Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Exactamente. La ley fue ya para el transgresor, no para el justo. Ya cuando estás en Cristo, no hay necesidad de una ley. Porque cuando Dios es santiga, solamente hay amor. Así que no pueden seguir pecando porque son los hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Por qué no dice el que no guarda el Shabbat no pertenece a Dios? Tú ves que no hay en absoluto importancia para el día de Shabbat. Lo único que a Dios le importa es que te conduzcas en rectitud y que ames a tu prójimo como a ti mismo. El que no hace eso no pertenece a Dios, aunque guarde el día de reposo, y lo guarda mal. Entonces, ¿cuál es el argumento? Aquí está facilito. ¿Tú no crees que Juan, si era tan importante guardar sus mandamientos, los mandamientos del Padre, de Éxodo 20, del Antiguo Pacto, no hubiera dicho él, tenemos que guardar los 10 mandamientos? ¿Por qué tanto énfasis en solamente el amor? Y conducirte en rectitud. Porque eso es lo que Jesús dijo. Y lo que Pablo dijo. En el amor se conduce toda perfección. Se cumplen todas las exigencias de la ley. ¿Más testimonio? Claro que sí. ¿Por qué no? Primera de Juan 3:11. Ahí mismito en el mismo capítulo. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Ahí está. Este es el mensaje. Porque vienen con otro mensaje, otras buenas nuevas para ser salvos de otra manera. Este es el mensaje. Verso 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Y por qué no dice Shabbat ni 10 mandamientos? Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. (23) Y su mandamiento es el siguiente. Lo va a decir desde el 22. 21. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Cuál es esa? 23. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. ¿Por qué Juan hace énfasis en lo que Jesús ordenó y no el Padre? Lo que el Padre ordenó. Les enseñé en Juan. Yo obedecí los mandamientos de mi Padre. Ahora ustedes obedezcan los míos. Hermanos, como dice la Escritura, a Jesús se le fue dado toda autoridad, todo juicio, todo trono, toda potestad. Él se sentó en la diestra de la majestad. Él tiene el poder. Él puede modificar lo que le da la gana. Y su mandamiento es el siguiente. Ahí están dos. Cuando obedeces mis mandamientos. Claro, porque son dos. Son tres, honestamente. Amar a Dios, creer en el nombre de Jesucristo y amarnos unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y como Él nos ordenó. Si Él te ordenó hacer esto, ¿por qué no lo haces? Porque percibes en guardar mandamientos que Cristo no mandó guardar. Y para el colmo, forzas a otros y los condenas porque no guardan los mandamientos de la Torá. 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y permanecen en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros.
Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Versículo 24. ¿Cuáles son los mandamientos? 23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. ¿Qué es tan fuerte de entender? No se encuentra ni un solo bendito testimonio en todo el Nuevo Testamento donde dice que tenemos que guardar la Torá, los 10 mandamientos literal. Entonces, si no se encuentra, ¿de dónde sacan su perversión? ¿De dónde sacan sus argumentos? Ahora me voy a seguir al siguiente capítulo de la carta de Juan, hermanos. Mira, te di el capítulo 2, 3 y ahora vamos al 4. Primera Juan 4, 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Eso yo le decía a mi esposa. Yo le dije, mamita, cuando Dios vino por mí, yo no conocía nada. Nada. Yo no conocía la Torá ni 10 mandamientos y Él me escogió así. Como dice Pedro en Hechos, que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, no haciendo distinción entre ellos y nosotros, hablando de que ellos no conocían nada de Dios, ni la ley, ni nada. Y cuando entre en Hechos, hermanos, le tengo tantas prédicas que hacerle para esta verdad, van a quedar locos. Dios no hizo distinción si yo conocía los 10 mandamientos o no. No hizo distinción. Solamente vio mi corazón que lo quería amar a Él. Y eso fue suficiente. Y Él nunca, en todos los años que yo he estado en Cristo, me ha dado la convicción de que yo tengo que guardar un día de reposo, o días o ceremonias. No, Él me ha dado la convicción que debería amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a mi prójimo y mantenerme fuera del mundo y fuera de las cosas que no le agradan a Él. Eso es todo lo que Él ha pedido de mí, tal y cual como lo dice la Escritura. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Versículo 11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¡Wow! Básicamente llegarás a ser la máxima expresión de Dios. ¿Dónde está el Shabbat? Cuando Juan por una sola vez habla del día de reposo. (16) Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿Por qué no dice, y hemos puesto nuestra confianza en el Shabbat, en guardar el Shabbat y en su amor? No. Que alguien, por favor, tenga la valentía de refutarme y hacerme una enseñanza tal como esta. Enséñame dónde está tu argumento. Porque si tú quieres considerar los primeros 5 libros de la Biblia más que a Cristo, tú y yo ya no podemos hablar. Porque tú eres lo que llamamos un apóstata. No es Cristo suficiente para ti. Ni su sacrificio ni su sangre es suficiente para ti. (17) Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, mira esto, hermano. Esto también habla del día de juicio, cuando estemos delante de Dios. ¿Y qué me va a decir Dios a mí? Alonso, ¿no guardaste el día de Shabbat? ¿Me va a condenar Dios? ¿Me va a juzgar? ¿Qué dice el versículo 17? Escuchen esto. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cuál es el contexto? El amor. Y dice el 18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que hemos experimentado
no hemos experimentado plenamente el amor perfecto de Dios, como todas estas personas, se lo viven en temor de ser castigados. Por eso se lo viven guardando el día de reposo y mandamientos que Jesús nunca mandó a guardar, porque Él los cumplió para darnos y satisfacer toda justicia delante de Dios. Pero estas personas que hacen esto simplemente son personas que se lo viven en temor de ser castigados, porque nunca entendieron el amor de Cristo y su salvación como deberían. No lo digo yo, lo dice Juan. Podremos estar en confianza delante de Dios en el día de juicio porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. ¿Y cómo vivió Jesús? ¿No lo leímos? ¿No lo vivimos? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo dijo Juan? Y Él vivió de esta manera en el mandamiento, amarse unos a otros como yo los amo a ustedes. Eso lo dice la Escritura, lo acabamos de leer, hermanos. Nos amamos, verso 19, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? 21, nuevamente otro testimonio, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Son varios mandamientos. Los que aman a Dios, aman a los creyentes. Ámense unos a los otros. El que ama a Dios, ame a su hermano. Y también otro mandamiento es en creer solamente en Jesucristo. Y también amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Hermanos, esos son los mandamientos. Todos se basan en puro amor. Primero Juan capítulo 5. Ahora vamos al siguiente capítulo, volteando la página. Yo quisiera que me hicieran una enseñanza como esta, honestamente. Yo te saqué toda la carta de Juan. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo el que cree en Jesús, que el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. ¿Esto? Y el Shabbat. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Lo que dijo en el inicio Juan. Y ese es el mandamiento que tenemos desde el inicio: que creamos en su Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. Y todo el que ama, el Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Ahí va, ahí están los mandamientos. Ya lo dijimos. 3, versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Completamente. Porque es amor puro. Para una persona que ha nacido en Cristo, esto no es difícil de llevar. Porque está lleno del Espíritu Santo, está lleno del amor de Dios. Va a obrar y manejarse en rectitud completa. Último testimonio para cerrar esta prédica. Vamos a escuchar la propia boca de Jesucristo. Marcos 12, 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Caso cerrado. Yo reto a cualquier judaizante que me haga la frente y me enseñe de que estas palabras están mal de Cristo. Si estas palabras existen en la Biblia, significa que tú estás en una tremenda transgresión con Dios y estás pronto a perecer y irte directo al infierno por haber pisoteado la sangre de Cristo Jesús. Y no he terminado acá.
Todavía tengo muchos otros videos que hacer. Este es el primer video. Te comprobé por la Biblia y las Escrituras, sin interpretar nada, cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar. Si me amas, guardas mis mandamientos. Espero que verdaderamente guarden estos mandamientos. Dios les bendiga a todos.